Bien, pues vamos con una de las disciplinas más novedosas en la filosofía, porque hasta Aristóteles todavía no se había escrito un tratado de lógica, y tenemos que recordar a Platón otra vez, porque fue Platón el que señaló que la dialéctica era el modo en el que el entendimiento humano podía conocer el mundo, que se reducía al conocimiento, como sabemos, de las ideas, y que esta era la manera de alcanzar la ciencia. Para Aristóteles, la analítica, no la dialéctica, es la que establece el modo de proceder del pensamiento humano en esa actividad científica. Lo que Aristóteles está proponiendo con su estudio no es otra cosa que mostrar cómo funciona el pensamiento humano, cuál es la estructura de los razonamientos y cómo son posibles las demostraciones que hacemos con ellos. Incluso también piensa sobre qué objetos puede versar esta analítica, que es como él llama a la lógica. Cuando Aristóteles se pone a analizar el pensamiento, se encuentra con que hay tres operaciones fundamentales en el conocimiento humano. La simple aprehensión, es decir, con la que captamos la naturaleza de las cosas y mediante la cual obtenemos los conceptos. Después de esta viene el juicio, que es el que relaciona esos conceptos, y después viene el raciocinio, que es por el que pasamos de juicios conocidos a otros desconocidos, que son los que nos aportan ese nuevo conocimiento, que es en el que se basa el quehacer científico. A estas tres operaciones y algunas otras relacionadas con estas, responden de alguna manera los 6 libros de ese conjunto de tratados al que denominamos órganon. El órganon hay que entenderlo como un instrumento. Para Aristóteles es un instrumento previo. Para poder hacer ciencia es necesario previamente analizar cómo funciona el entendimiento humano, cómo pensamos nosotros. Definimos órganon entonces como el instrumento para conocer las formas válidas e inválidas del conocimiento. Fijaos lo que escribe en los tópicos. El propósito de este estudio es encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga, a partir de opiniones notables y gracias al cual, si nosotros mismos sostenemos un enunciado, no digamos nada que le sea contrario. Como veis en este texto, esta ciencia para Aristóteles lo que procura es que no caigamos en contradicción, que ese es el principal de los males de la ciencia, la contradicción o del conocimiento en general. Pues bien, Aristóteles comienza realizando un análisis del lenguaje. El lenguaje es el logos, pero el logos para los griegos, lo sabemos, no era solo hablar, sino que también incluía pensar. Logos es hablar barra pensar para un griego. Y por eso es por lo que se puede decir que su analítica, sus estudios analíticos, es un análisis también no solo del lenguaje, sino de cómo pensamos. Y se basa en dos categorías principales. En primer lugar, él estudia la proposición. Podemos decir que todo lenguaje es la suma de las oraciones que componen ese lenguaje. Pero en el caso de la ciencia necesitamos además otra cosa. Además de las oraciones necesitamos proposiciones. Las proposiciones se diferencian de las oraciones en que una proposición dice algo sobre el mundo. Es una oración que pone de manifiesto el ser de algo. Esto es lo que sucede cuando yo digo, por ejemplo, que todo hombre es mortal. Es un tipo de enunciado, la proposición, que me produce algún tipo de conocimiento, que no es una mera enunciación de palabras. Junto a la proposición, la otra categoría a estudiar por Aristóteles es el silogismo. Y el silogismo es la conexión entre las proposiciones que componen este lenguaje científico, es decir, conexiones de proposiciones o deducciones también se llama. Un silogismo es un esquema simple de razonamiento, sin más. Se parte de dos premisas
y de esas dos premisas se sigue necesariamente una conclusión. Pero para que se derive necesariamente una conclusión de sus premisas, tienen que darse una serie de circunstancias. Y estas son las reglas de la lógica que él describe. En primer lugar, los extremos, el sujeto y el predicado, que aparecen en una conclusión, tienen que aparecer cada uno en una premisa. Y en segundo lugar, tiene que aparecer en ambas premisas un concepto, el concepto medio, que no aparezca en la conclusión y que medie entre ellas. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Aquí tenéis un ejemplo de argumento, de silogismo. Como veis, hay una premisa primera que dice que todos los jonios hablan griego. El medio de esa premisa primera es jonios y el extremo es griego. Pues bien, la segunda premisa nos dice que todos los milesios sería el extremo aquí, son jonios. ¿Qué conclusión podemos sacar de este conocimiento, de esta explicación o de esta deducción? Pues que todos los milesios hablan griego. El problema de este método demostrativo que utiliza Aristóteles también tiene un problema, y es que esas premisas de las que parte necesitan demostrarse a su vez a través de otras premisas, lo que nos puede llevar a incurrir en una cadena infinita de premisas. Es decir, como esa cadena infinita, ese regreso al infinito es imposible, no puede darse, porque si no, no podríamos hacer ciencia, dice Aristóteles que ha de haber entonces unos primeros principios que sean ya dados, es decir, que no es que los descubramos, sino que ya estén ahí dados, que no haya ni siquiera que demostrarlos, que podamos asumirlos sin más, sin cuestionarlos. Estos principios son los que conoce el nous, ya sabemos, la inteligencia, la mente, el intelecto. Y se resumen en tres. En primer lugar estarían los axiomas. Los axiomas son verdades tan claras y evidentes que no necesitan ya ninguna demostración. Un ejemplo de axioma sería: el todo es mayor que la parte. Eso es algo que se acepta, sin más, es intuitivo, es un conocimiento de tipo intuitivo. No hace falta demostrarse. Como tampoco hace falta demostrarse dos de los principios más importantes que explican el razonamiento humano, son el principio de no contradicción, que es también el principio de identidad, y el principio de tercio excluso. El principio de tercio excluso es aquel que dice que toda proposición ha de ser verdadera o falsa, que no hay una tercera posibilidad. Mientras que el principio de no contradicción es la clave de bóveda de la lógica de Aristóteles. Fijaos lo que escribe en la Metafísica al respecto. Es imposible, en efecto, que el mismo atributo, a un tiempo, pertenezca y no pertenezca a una misma cosa, según el mismo sentido, con todas las demás puntualizaciones que se podrían añadir con miras a las dificultades lógicas. Este es, pues, el más firme de todos los principios. Es imposible, en efecto, que alguien crea que una misma cosa es y no es, según en opinión de algunos dice Heráclito. Por eso todas las demostraciones se remontan a esta última noción, porque ella, por su naturaleza, constituye el principio de todos los demás axiomas. La cuestión es aquí preguntarnos ¿de dónde salen estos primeros principios? ¿Cómo los adquirimos, si es que los adquirimos? Porque teóricamente tenemos tres posibilidades. La primera de ellas es que estos principios sean una especie de ideas innatas, es decir, que cuando vengamos al mundo, nuestra mente venga configurada ya con ese tipo de ideas, que vienen al nacer. No es que las desarrollemos o las adquiramos, sino que las traemos ya de serie, por así decir, que es un poco lo que pensaba Platón, era la idea de Platón. La otra opción que nos queda es pensar que los hemos adquirido mediante raciocinio, es decir, poniendo a trabajar la inteligencia, hemos desarrollado determinadas capacidades. Pero esto sería imposible también, porque esto también nos llevaría a presuponer que hay una especie de conocimiento anterior que nosotros desconocemos y que solo podemos llegar a conocer en un determinado momento y no sabemos cuál. Lo que nos queda es, pues, pensar que estos principios se adquieran mediante la experiencia, es decir, por medio de la actividad espontánea
del intelecto, de nuestra inteligencia. Esta es, sin duda, la opción que va a escoger nuestro amigo Aristóteles.